hablando en esta suerte de recorrido que uno suele mirar, ¿no? Y como recién lo planteaba, uno en la agenda de la semana decía, bueno, sí o sí el domingo tenemos que tomarnos unos minutos para hablar de Carlos Menem, el fallecimiento del expresidente de la Nación, 10 años presidente. En la Argentina ha sido un hito porque la historia sí lo va a mirar, porque fue electo, fue reelecto y completó los 2 periodos gubernamentales, logró una reforma constitucional. En lo personal no tengo el mejor recuerdo de él, por un montón de otras cosas, pero objetivamente hay un par de hechos que lo colocan en un sitial de la historia de la República Argentina en un muy buen primer plano. Ahora, ¿cómo podemos hablar de eso cuando estalló una bomba el viernes pasado con Ginés González García? Pero encima no es que haya estallado una bomba, la forma en que estalló la bomba, porque la bomba te la puede poner el opositor, pero si te pone alguien de tu propia tropa y de una manera tan explícita, la bomba es notable y una implosión interna que me imagino todavía debe estar sacudiendo y viendo cómo se rearma. Gustavo Córdoba es un gran analista político, un consultor, director de Suban Córdoba. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Gustavo. Una semana que la verdad hablábamos con Eugenia porque en realidad veníamos planificando todo pensando en hacer una suerte de referencia de Menem, pero después el viernes lo que pasó, estalló una bomba inesperada por todos que inyectó al ministro de Salud. Sí, pero déjame, coincido mucho con lo que planteas, pero limitar esto solamente al oficialismo, yo creo que hoy todavía no tenemos la película completa. Déjame introducirte 2 ángulos que pueden llegar a ser interesantes. El primero, entender que acá está toda la clase política. A medida que pasen los días vamos a ir enterándonos de que dirigentes de Cambiemos, intendentes de Cambiemos y dirigentes de primera línea de Cambiemos también se han vacunado de manera irregular, con lo cual esta reacción que han tenido ellos frente a lo que ocurrió con el ministro Ginés, digo, puede parecer como una especie de apresuramiento. Y en segundo lugar te diría, acá lo grave es ese mecanismo irregular que la política eligió para vacunar a su dirigencia. Y en esto me parece que la autoridad moral de los que estaban en el gobierno de Macri es limitada, porque ellos en algunos puntos, digo, nunca echaron a un ministro por un escándalo, y mirá que lo tuvieron, ¿no? Entonces, es como que hay un enfoque de corto plazo, muy mediático, de los medios de Capital Federal para, bueno, lesionar los intereses del gobierno nacional. Ahora, yo te digo una cosa, yo al gobierno nacional en este punto, en este contexto, le pongo un 4, o un 3 si querés, pero a la oposición le pongo un 1. Entonces, no es que acá nadie tiene nada para festejar, acá nadie tiene nada para aprovechar del otro, porque me parece que eso, digamos, es una mirada muy cortita, muy de corto plazo, y en definitiva, lo que nadie defiende, lo que nadie se pone a pensar es en aquellos ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas que están esperando vacunarse y están viendo este espectáculo grotesco de la dirigencia, ¿no? Claro, y además también como algo que quizás la política no se dedica a construir, el desprestigio ante la sociedad, porque la sociedad lo primero que dice, todos los políticos hacen esto, es una maraña de privilegios. Así es, y es realmente así. Digo, empecé a ver que en Catamarca pasó exactamente lo mismo, con todos los dirigentes y todos los intendentes oficialistas y opositores. En Córdoba te invito a que veas también que hay un escándalo en ciernes, porque hay muchos intendentes de Cambiemos que están diciendo que ellos se vacunaron hace 2 meses, ¿no? Intendentes que responden al gobernador Schiaretti están todos vacunados. Es más, candidatos o posibles candidatos a la elección de este año, para encabezar ahí arriba en los primeros lugares, están vacunados también. Ahora, sí, en todo esto me quedo pensando en varias cosas y digo, a mí me sorprende, no me sorprende quizás ese suerte de privilegio, me sorprende ese desenfado del personaje de Horacio Berbisky, un hombre duro, puertas adentro del propio sector, cometiendo esta suerte de desliz. No lo creo poco inteligente como para no darse cuenta de las palabras que utilizaba o del relato que venía contando, y que no iba a tener ningún tipo de impacto. Prácticamente me pareció lo que algunos dicen un tiro en el pie propio, se pegó un tiro en el pie, o lo otro, Berbisky no solamente mató a Ginés González García, se terminando de desprestigiar puertas adentro el caudal histórico que él tenía. Todo ese contexto no me deja de sorprender, no sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, pero yo no lo personalizo en Berbisky. Berbisky de última representa ese sentimiento de impunidad que hay dentro de la política, ¿no?
que no lo tiene solamente él. Sí. Ojalá fuera solamente Berbisky. Mirá qué lindo sería tener el problema arreglado. El dilema es que lo que hizo Berbisky pinta a un modo de hacer política en la Argentina y de pertenecer al poder, que es lo que está en cuestionamiento, ¿no? Acá el número 2 de Clarín también se vacunó. Y nadie lo dice. Entonces, veamos un poquito más allá de la representación política, el poder en la Argentina, ¿cómo se maneja? ¿De manera transparente o de manera opaca? ¿A quién defiende el poder en la Argentina? ¿Sus propios intereses o los intereses de la gente? Ahí vamos a encontrar respuestas que quizás, digamos, sean un poquito incómodas, y haciendo un puente con lo de Menem. Lo de Menem también empezó a mostrar, por un lado, esa modernidad, ¿no?, que de las privatizaciones, de la incorporación al mercado de capitales, la incorporación al mundo, los argentinos, la clase media argentina viajando por todo el mundo. Ahora, ¿a qué costo? Con la embajada, lo de AMIA, lo de Río Tercero, ¿no es cierto? Digo, hay costos. Entonces, esa modernidad, esa falta de transparencia que tenemos los argentinos desde hace mucho tiempo, nos hace pensar que, primero, es muy poco lo que tenemos para atrás para reivindicar en términos de cuestiones efectivas, ¿no? Tenemos apenas etapas muy cortas en el tiempo en el cual la Argentina amagó con despegar. Digo, pasó con Menem en una etapa de su gobierno, pasó con el kirchnerismo, en el primer kirchnerismo, y de verdad te digo, la dirigencia argentina necesita reinventar un esquema de confianza, necesita volver a la fuente. Digo, el problema es que estamos en un contexto de grieta y de tanta efervescencia negativa, ¿no?, hacia la política, que la verdad yo creo que el testimonio, la dimensión moral de la política es la que está ausente en este contexto, ¿no? Eso es lo que molesta, porque son los que deberían dar el ejemplo de lo contrario, no de la vivada, no de la ventaja. Y en esto no hay oficialistas y opositores, todos se han comportado de la misma manera. Ahora, vos sabés que leía dentro de las redes sociales, me llamó la atención una reflexión que dije, puede ser por ahí, y vos me partís de otra base. Digo, lo voy a mencionar, Gabriela Cerruti decía, el narcisismo de los varones, de los que creen que se vacunan cuando quieren, de los que vacunan a sus amigos, de los que lo cuentan como un chiste, todos de cabeza al lado y arrastrándonos. La verdad me pareció una lógica interesante. Ahora vos me partís de la base de la lógica del poder. ¿Es una cuestión del poder? ¿Es una cuestión de una fanfarronería machista? Todo esto que ha pasado, o una cosa de me importa un carajo lo que diga la sociedad, yo lo hago total, a mí me importa yo tener la vacuna y yo salvarme. Sí, es ese sentimiento, es por ahí quizás, ¿no? Ese sentimiento de, mirá qué vivo que soy, la Ferrari es mía, ¿no? Volviendo al puente con Carlos Menem. Claro. Digo, es un sentimiento que siempre ha estado en nuestra idiosincrasia. La ventaja o la mirada positiva, si se pudiese dar en este contexto, sería que está visibilizada, ¿no?, esa vivada. Y posiblemente haya caído tan mal que muchos a partir de este contexto se cuiden de cometer el mismo error. Digo, ojalá tengamos la experiencia y el aprendizaje en este punto. Es una de las poquitas cosas que uno puede ver en términos de mirada positiva, ¿no? ¿Esa expresión vos crees que se va a transformar en las urnas o crees que pasará una indignación generalizada en estos primeros días y después ya cuando llegue ese momento de definir el tema electoral pasará por otro lado? Es la economía, siempre. Entonces, yo te diría que este es un tema que tiene la potencialidad de transformarse en un tema grave en la medida que el contexto económico también sea grave. Ahora, si el contexto económico es distinto, posiblemente veamos un escenario también distinto. Recordemos de nuevo con Menem, ¿no?, ya que estamos haciendo varios puentes. Sí. La reelección de Menem se produjo en un contexto de bonanza económica, pero con olor a podrido en términos políticos. Se dio el indulto, se dieron un montón de otras cuestiones, las privatizaciones, la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos, en aquel momento histórico, cómo reaccionó la sociedad argentina. Claro, sí. Sí, una de las cosas que siempre creí de Menem es que expresó muy bien lo que era la Argentina o el argentino. Por eso tuvo tanta admiración por parte de la ciudadanía, como lo de la Ferrari. El inconsciente colectivo decía, yo si tuviera una Ferrari haría lo mismo. Yo si fuera presidente de la nación y puedo manejar una Ferrari haría lo mismo. No importa de cómo se consiguió la Ferrari, no importa si está bien o si está mal.
Me parece que también por ahí pasa otra suerte de puente que en realidad nos termina mostrando cómo somos como sociedad, no solamente lo que era él como presidente, sino cómo nosotros somos en el fondo, ¿no? Fíjate que gran parte de la reacción opositora en este contexto se debe a que en el mismo día que ocurrió estos hechos, se conoció la imputación a Magdalani y a Rivas como en el delito de espionaje, ¿no? Claro. Hay una gravedad institucional en el país que para algunos, ¿no?, es solamente malo lo que hace el gobierno, y para otros no es malo lo que hizo el gobierno anterior, cuando en realidad la justicia debería ser ciega, ¿no?, y darnos a todos esa sensación de objetividad y de ser el último páramo de la civilización y de la democracia. La verdad que yo creo que estamos en un momento difícil. Aspiro a que nuestra dirigencia entre en razón. Las elecciones se van a celebrar seguramente en este año y no van a ver, la negatividad no va a disminuir, ¿no? La mirada de mala reputación que tiene la sociedad argentina de su dirigencia, de su justicia, no va a disminuir. Lo que sí aspiramos a que por lo menos se den cuenta de cuáles son los intereses que tienen que defender. Claro, más allá de los propios, tienen que defender los intereses de todos nosotros también. Hablaste un poco de las diferencias, hablaste un poco de lo que tanto se ha denominado en esta última década y media como grieta. ¿Crees que se puede llegar, que hay un contexto para sortear la grieta, como para decir, señores, hay un andarivel intermedio que no será ni uno ni otro, sino en el medio, esa famosa avenida del medio que en su momento dijo Massa querer transitarla, pero hoy entrampado un poco en lo que se presenta, oficialismo y oposición nada más? Mira, en la Argentina hay dos clivajes políticos permanentes: peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Cuando la sociedad argentina se para en el kirchnerismo, antikirchnerismo, gana el antikirchnerismo. Ejemplo, 2015 Macri versus Scioli. Pero cuando en el 2019 la sociedad argentina se para frente al clivaje peronismo, antiperonismo, fíjate vos cómo esos moderados, cuando se corren al eje del peronismo, le dan el triunfo a Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. Digo, esos moderados son de difícil representación, son difíciles de conducir, pero son los que te definen electoralmente las elecciones en el país. La interpretación de ese segmento, la identificación y la defensa de los intereses de ese segmento es clave y es vital para cualquier proyecto de poder en el país. Quien lo entienda mejor va a seguir gobernando, si no lo entienden va a seguir la alternancia, porque el escenario argentino en términos electorales es sumamente competitivo. Por último, ¿cambia el escenario del liderazgo con esta preponderancia de las opiniones de la sociedad? Digo, el liderazgo es más el tradicional de que marca un rumbo, es el liderazgo hoy se posiciona dentro de la sociedad para decir, sigo por donde la sociedad quiere. Sí, yo creo que fue un gesto de autoridad muy importante de Alberto Fernández el haber despedido a Ginés González. Creo que era lo mínimo que se podía esperar de él y realmente lo hizo. No veo esa misma actitud en otros gobiernos, ¿no? Habrá que ver si algunos gobernadores toman la misma medida cuando se empiece a transparentar lo que hicieron cada uno en sus provincias. Pero creo que eso le da por lo menos la posibilidad de reconducir algo de este contexto, de esta situación, ¿no? Veremos cómo termina, pero evidentemente que estamos en un punto de inflexión y que fue una de esas características que, como bien dijiste vos, nos muestra tal cual somos, ¿no? Nos ha devuelto la imagen del espejo, una imagen que quizá no nos gusta, pero que también sea necesario ver de vez en cuando. La satisfacción no solamente de escucharte, sino de haber transitado la entrevista hablando de las dos cosas, de Menem y de Ginés González García. Totalmente. Un abrazo, Gustavo, gracias por tu generosidad como siempre. Chao, chao. Chao, gracias. Gustavo Córdoba, un gran analista político, director de Suban Córdoba, en contacto con nosotros.